Gracias, nuestro hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Voy a pedirles que abramos nuestra Biblia. Vamos a abrirla en el Salmo capítulo número 11 y de esta manera vamos a iniciar con la plática, la predicación de la palabra de nuestro Dios en esta tarde de sábado. Como nuestro hermano decía, es una tarde lluviosa, pero también vamos a aprovechar para que podamos escuchar la palabra de nuestro Dios. Y dice el Salmo capítulo número 11, vamos a leer juntos del versículo número 1 al número 3. Vamos a tomar esta parte del Salmo de David que dice de la siguiente manera. Leamos juntos. En Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma, escapa al monte Calabe? Porque he aquí los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor, y vamos a iniciar con este versículo en este día de sábado, estos versos del Salmo número 11. Vamos a tener aquí al rey David, y el rey David dice, miren, yo sé y estoy muy consciente de esto. En Jehová he confiado. El día de hoy vamos a platicar acerca del tema que tiene que ver con la confianza en Dios. Vamos a hablar de confiar en Dios. Y antes de confiar en Dios, vamos a ver qué dice la Biblia y en quién confiamos nosotros. Antes de confiar en Dios, cómo son nuestra forma de relacionarnos con los demás y qué grado de confianza tenemos. El primer versículo dice, en Jehová he confiado, pero también Él reconoce, si le digo a mi alma que escape al monte como un ave, dice, los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Él sabía que Dios estaba con él, pero David también sabía que había personas en las cuales él no podía confiar. ¿Ustedes creen que David tenía enemigos? Por supuesto que los tenía. Y dice aquí que son como personas que tomaban el arco como si estuvieran cazando un ave y que por más que quisiera ocultarse, era difícil hacerlo porque ahí iba a estar la persona con su arco, con su flecha, lanzándola hacia él. Así se sentía David. Y dice, pero tengo una pregunta, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si no tuviéramos a nuestro Dios, hermanos, la verdad es que la confianza la sentiríamos disminuida porque no tendríamos en quién poner y depositar que las cosas nos salieran mejor de como nos salen hoy. Es por ello que quiero comenzar con ustedes preguntándoles, bueno, esto ya lo sabemos y es el tema que vamos a ver hoy, la importancia de la confianza en Dios. Pero antes, ¿le tienen confianza a alguien? ¿Sí, hermanos? ¿Podríamos decir, le tengo confianza a mis padres? Esa es una opción. ¿Al 100%? No, de verdad, hermanos, tampoco. Decimos, bueno, le confío algunas cosas, pero algunas son solamente mías, ¿verdad? ¿Le tenemos confianza a quién, hermanos? ¿A alguien de la iglesia? Y que podemos llegar y decirle, hermana o hermano, te confío esto al 100%, pues a veces sí, a veces no tanto, ¿verdad? Y tenemos esa situación de decir, bueno, no siempre tengo la confianza que quisiera. Siguiente pregunta, hermanos, ¿le tienen confianza al obrero de la iglesia? Dicen, ¿para qué nos pregunta eso si ya sabe la respuesta, verdad? Hermanos, también dicen, bueno, le digo unas cosas, pero no otras no, entonces también nos pasa así. Quiero platicarles hoy en quién confiamos como personas. Antes de decir confiamos en Dios, miren, mis hermanos van a proyectar aquí en pantalla un archivo PDF que les envíe y en él se llama Confianza Interpersonal en el Mundo. Y en este archivo que está puesto ahí, una de las empresas más grandes del mundo, la tercera más grande del mundo, habló acerca de la confianza. ¿En quién confiamos como personas? Y miren, voy a ir hacia más. La confianza interpersonal por país. El país que más confía en su gente son los de China y los de la India. México está en el lugar como 12, 15, y solamente el 23% de la gente confía en la otra. Y el que peor confían en los demás son los de Brasil. Ellos, hermanos, si tienen un amigo brasileño, saben que no van a confiar mucho en ustedes.
Confianza interpersonal por país es lo que acabo de decir. Vean, ahora lo ven ahí en un mapa. Siguiente, mi hermano. Y en el siguiente se ve por país. México está en 23%. Hay países que tienen más confianza. En Estados Unidos, ustedes que han ido ahí, si dejan el coche abierto en un centro comercial, ¿qué va a ocurrir? Pues normalmente se deja abierto y no pasa mucho, ¿verdad? En México, si dejan el coche abierto, hermanos, cuando llegan no hay coche, ¿verdad? Dependiendo del lugar, exactamente. Hay lugares, hermanos, en los cuales, miren, de los países más civilizados del mundo, y sin embargo Rusia tiene la misma confianza casi similar que México, al 24%. Así que tiene que ver con algo cultural. Confianza por demografía, viene el siguiente, por género, dice aquí que la mayoría de los países los hombres tienden a confiar más en otras personas que las mujeres. ¿Qué opinan, hermanos? Los hombres somos, siguiente, por favor, la siguiente, nuestro hermano, en esa, los hombres somos un poquito más confiados y las mujeres dicen, no, a ver, ¿qué va a pasar? Puede ocurrir esto o aquello. Siguiente, nuestro hermano, por edad, a nivel mundial, la confianza interpersonal tiende a ser más frecuente entre los adultos. Entre más grande es uno, más confiado es. Mi hermano Andrés Muñoz confía en los demás. No le estoy diciendo que sea el más grande de aquí, ¿verdad? No vaya a decir, hermano, ¿qué me está diciendo? Hermano, ¿usted confía en la gente? Exactamente. Exacto. Casi no tiene cuando mi hermano dice, miren, tengo confianza porque me desenvuelvo entre la gente que es de la iglesia, que es de la familia y es con quien tengo más confianza. Pero entre más adultos somos, más confiados somos. Y entre más jóvenes, más desconfiados. Mi hermana iba a comentar. También dice la Biblia eso, ¿verdad? Pero también es cierto que tenemos que confiar. Miren, voy a decirles por qué. ¿Tenemos que confiar en el obrero o no? Por lo menos, ¿verdad? Ya no todos, pero aunque sea un poquito, hay que confiar. ¿Qué más? Hay que confiar en quien nos está representando en las sociedades. Hay que ayudarnos de los varones, de los niños. Cuando llevamos a los niños con las maestras, ¿en quién confiamos? En las maestras que los van a educar. Así que entonces es necesaria la confianza. ¿Qué más? El siguiente habla acerca del ingreso, dice que las personas que ganan más tienen más confianza. Educación, siguiente, las personas que tienen más estudios tienden a confiar más. Siguiente, en el matrimonio, en la mayoría de los países, los adultos casados tienden a confiar más que personas que no están casadas. Así que entonces los que estamos casados, dice que confiamos más en los demás. Bueno, así dice la encuesta. ¿Qué más? La gente que toma decisiones debe de confiar en las personas que están debajo de él o de ella. Porque si no confían en su gente, ¿qué pasa? Se genera un ambiente en el cual no se puede generar una empresa. El jefe de cualquier organización, nuestro primer administrador, el representante de un departamento, ¿qué tiene que aprender? ¿A confiar en quién? En los demás. Aquí en la iglesia, si tenemos y nombramos a un representante varonil, femenil, infantil, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de darle la confianza. Si los estamos vigilando todo el tiempo, ¿qué les damos a pensar? Que no les tenemos confianza y que no están capacitados para hacer algo. Entonces es importante eso. Y en el último, viene aquí una parte del consumidor, pero me gustaría el último, donde dice la confianza que tiene que ver con la felicidad. Entre más confianza tenemos en la gente es más feliz. Y entonces aquí nos lleva, hermanos, el tema de hoy. El tema de hoy es hablar de la confianza en Dios. Pero para poder tener confianza en Dios, necesitamos también practicar la confianza en los demás. Y entre más confianza tengamos en los otros, es importante entonces porque vamos a aprender a descargar cosas que necesitamos en los demás, a poder tener la oportunidad de hablar cuando tenemos un problema, a poder decir, mira, me duele esto. Y tener la confianza de decirle a alguien, oye, tengo un problema económico, oye, tengo un problema en la casa, con los hijos.
siempre el poderse dar a escuchar con alguien más, hermanos, por más mínimo consejo que recibamos, nos va a ayudar. Así que entonces, la confianza tiene que ver con una cuestión incluso de sentirse mejor como persona. Voy a pasar a la parte ahora de la presentación, donde vamos a hablar acerca de esto y se llama precisamente confianza. Lo vamos a poner aquí también en la pantalla. Y vamos a definir primeramente qué cosa es confianza. Y lo tenemos aquí, y mis hermanos si nos ayudan a proyectar. Esperamos, tenemos confianza, ¿verdad? Que lo van a hacer pronto. A ver si, ahí están, miren. ¿Ya ven cómo sí? Siguiente diapositiva, mi hermano. Decimos ¿qué es confianza? Es la esperanza o fe de que algo suceda conforme imaginamos, o que alguien se comporte o actúe de acuerdo con lo que esperamos. Entonces, confianza es, yo creo que va a suceder esto. Espero que así suceda. Pero también es, espero que este hermano, que esta hermana o que este familiar haga tal cosa. Y eso se llama confianza. Todavía no lo hace, es en futuro. Y entonces tengo la confianza de que lo va a hacer. Siguiente parte. La confianza borra la incertidumbre. Dependiendo del grado de correspondencia de lo que acontece con lo que esperábamos, nuestra confianza se fortalecerá o se debilitará. Si alguien llega y te dice, te prometo que voy a hacer esto y no lo hace, ¿qué va a ocurrir con ustedes? Le van a perder la confianza. Pero si hace más de lo que ustedes esperan, ¿qué va a ocurrir? La confianza que pensábamos todavía se va a incrementar, porque dijo, me prometió esto y pudo hacer incluso algo más de lo que yo esperaba. Muy bien, siguiente punto. ¿En quién confiamos? No confiamos en muchas cosas ni confiamos en muchas personas. Quizá confiamos, como dice nuestro hermano Andrés, confiamos más en el círculo íntimo. ¿Quién es? Nuestra familia y los amigos más cercanos. Realmente es en quien confiamos. Voy a ponerles aquí una pantalla para que como ejemplo, sabemos que esta transmisión la ven hermanos de El Salvador, de Guatemala, de Estados Unidos, pero pongamos ejemplo en México. ¿En quién confiamos? Miren, en el que más se confía en México es en la universidad pública. Los que estudiamos en universidades públicas decimos, miren, qué bueno, ¿no? Se confía en que estando en una universidad pública, lo que se va a aprender ahí, lo que se va a hacer ahí es algo de bien, 70%. En el Ejército de la Marina, solo 64%. En el INE, 61%. En la Guardia Nacional, 60%. Y luego comienza a estar ya un poco más abajo. En el presidente, 53%. En los sacerdotes o ministros de culto, solo 51%. Y decimos, estamos a la mitad, ¿verdad, hermanos? Muy bien. En los medios de comunicación, solo 49%. Y de ahí baja. ¿Cuánto confiamos en la policía? Solo 28%. ¿Qué más? En los senadores, 23%. ¿Y en los que menos confiamos? En los partidos políticos. Así es como está, como confiamos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a colocar el día de hoy? Dice un hombre, hermanos, que se ha dedicado a estudiar durante muchísimos años el comportamiento humano, es un japonés llamado Fukuyama, y dice lo siguiente: lo que promueve el progreso de una sociedad no es la sospecha, no es el interés propio, sino lo opuesto. ¿Qué cosa es? La confianza. Hermanos, después de estudiar tanto la manera de ser del ser humano, nos damos cuenta que para que una iglesia progrese, para que una familia progrese, para que una empresa progrese o un país progrese, ¿qué se requiere? Confianza. Imagínense ustedes si en un matrimonio no hay confianza. ¿Qué puede ocurrir? Si no nos decimos las cosas, va esto a terminar con una situación de rompimiento. ¿Qué ocurre con un padre que no tiene o no se ha ganado la confianza del hijo? ¿Qué va a pasar? Hermanos, no va a haber la comunicación y no va a haber la manera de que el hijo nos cuente, nos platique y nosotros podamos ayudarle. Si no me cuenta las cosas, si no me dice las cosas, entonces es porque no me tiene confianza. Y entonces es importante esto. Siguiente punto. La escasez de confianza nos provoca infelicidad y también nos provoca enfermedades. Miren por qué. Las enfermedades
no solamente están causadas por factores físicos, sino también por factores sociales. ¿Qué más? Emocionales, medioambientales y, ¿qué creen? Espirituales. Quiere decir que si una persona está enferma, es porque ha perdido cierta confianza en sí mismo, ha perdido confianza en alguien que está cerca de él e incluso en su relación con Dios. No es que Dios haya perdido la confianza en nosotros, sino que nosotros estamos perdiendo la confianza ¿en quién? En nuestro Dios. Siguiente diapositiva. Nosotros hemos aprendido que la salud debe ser integral. Por lo mismo, la salud o la sanidad del ser humano también debe ser en este enfoque. Esto es importante sanar, ¿qué cosa, hermanos? La mente, pero también el cuerpo y también el espíritu. ¿Qué venimos a hacer entonces los sábados? Venimos a tener exactamente esto, una manera en la cual podamos regenerar nuestro espíritu, sentirnos mejor con Dios, aprender a relacionarnos con Él. Si tenemos algún problema, dice la Biblia que es importante descargarlo en nuestro Dios. Y entonces una oración, el venir a este lugar, orarle a nuestro Creador, no saben la cantidad, hermanos, de catarsis que un ser humano puede hacer, de descarga de las situaciones que nos afligen. La misma Biblia lo decía, Jesús lo decía. Mira, es importante que aprendas a que todas estas cosas las coloques en las manos de Dios. Y esto nos ayuda a poder tener confianza en Él y la confianza nos da felicidad. Siguiente punto. Algo importante es, cuando un ser humano está confiado en esto, tiene confianza en sí mismo. Hermanos, ¿creen que es importante la confianza en sí mismo? Una persona, aunque tenga la habilidad más grande, si está ante un problema y no tiene confianza en sí mismo, ¿qué le puede ocurrir? Hermanos, le ocurre a un deportista que, hermanos, tiene la máxima habilidad, puede ser el mejor, el número 1 del mundo, pero si en ese momento no se siente confiado en sí mismo, ¿qué va a ocurrir? Va a perder, porque no tiene ese momento, hermanos, para hacerlo. Y le puede ocurrir a un líder espiritual, a un hermano de la iglesia, a un joven que está estudiando en la escuela, a un joven en su trabajo, a cualquier persona. Entonces es importante que la confianza en Dios me ayude a tener confianza en mí. Y vean lo que dice, la confianza nos ayuda a seguir adelante con nuestros propósitos pese a los reveses, pese al desánimo, a las dificultades y a quiénes más. ¿Cuál es uno de los enemigos más grandes que tenemos como humanos? El miedo, el que nos aterra a algo y decimos mejor no lo hago. Pero por eso está la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes hace unos días que platicamos? ¿Qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y ¿qué más? Y sé valiente, no tengas miedo. ¿Qué le dice Dios? Todo lo que hagas te va a prosperar y te va a salir bien. ¿Qué nos enseña la Biblia? Ten confianza en ti mismo, lo puedes hacer. Y la confianza en Dios se desprende en una confianza en uno mismo. Dice aquí a un ladito, implica la convicción de que valiéndonos de nuestras fortalezas y virtudes, seremos capaces de lograr lo que nos propongamos. Este tipo de confianza se fundamenta en las experiencias acumuladas por cada persona durante su vida. Se desarrolla y se cultiva con el tiempo. Dios no le dijo a Josué, en este momento ya vas a ser el que sepas todo lo que necesitas. ¿Qué le dijo? Durante tu vida, esfuérzate y sé valiente, pero necesitas no desprenderte de esto, ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué le quiso decir Dios? No puedes hacerte a un lado o decir ya lo hice un día, sino era una cuestión de continuidad, de hacerlo constantemente. Por eso la confianza en sí mismo es el primer paso para que logremos éxito. Voy a ponerles ahora algunas recomendaciones. Siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos lograr tener confianza en nosotros mismos y en los demás? Primer paso, hermanos, aunque hay muchos, solo les puse algunos. El primero, ¿cuál es? Cumple. Y la misma Biblia lo dice. ¿Recuerdan ese verso? ¿Qué dice la Escritura? Es mejor que no prometas
si no vas a cumplir, ¿verdad? Así que entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Cumple tus promesas. Y si cumples tus promesas, una persona se va a acercar a ti. Y si tú le dices, vengo el sábado, y cumples y vienes el sábado, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que te tienen confianza. Pero no, eso es algo pequeño. Imagínense cuando le dices, sí, te voy a ayudar, sí te voy a dar esto que me estás solicitando. Mira, tú tienes un gran problema, yo voy a estar aquí cuando lo necesites. El cumplir con lo que decimos es muy importante. Les voy a leer los siguientes. Comunícate de forma abierta y sincera. Sé honesto, sé paciente, valora tus relaciones, ten ética ante todo, sé agradecido contigo y con Dios y con los demás. No escondas lo que sientes. Si algo no te gusta de la otra persona, ¿qué tenemos que decir? Decirlo, hermanos, porque eso es honesto. ¿Qué más? Sé positivo y hay algo muy importante. Para lograr una buena comunicación y una manera de tener confianza, tienes que aprender a perdonar, porque tú también tienes muchas cosas que los demás te perdonen. Hay un verso en la Biblia que dice, mira, a veces te ofendes porque han hablado mal de ti, lo dice Eclesiastés. Dice, pero ¿te has dado cuenta de cuántas veces tú has hablado mal de los demás? ¿Qué pensará esa persona si te oye hablar mal de él o de ella? ¿Crees que te tenga confianza la próxima vez? Hermanos, ha ocurrido, ¿no? Que estamos así, platicando con otra persona, no nos damos cuenta que detrás de nosotros está alguien y estamos hablando algo de esa persona y nos escucha. Hermanos, la volteamos a ver a ella o a él y ¿qué cara ponemos? Decimos, ya me escuchó lo que hablé de él o de ella. No quisiéramos en ese momento, hermanos, escondernos y como si no hubiéramos estado ahí, pero ya lo dijimos. ¿Creen ustedes que esa persona les va a tener confianza? La siguiente vez que le quieran comentar algo, ¿se lo van a decir? No lo van a decir, hermanos. ¿Por qué? Porque no encontró la confianza que requerían los demás. Última diapositiva. El tema de hoy es, ¿y cómo afianzamos todo? Todo se conjunta, hermanos, en aprender a tener confianza en Dios. David decía, si yo no le tengo confianza a Dios, voy a huir. Y si huyo, en el monte va a haber alguien con una flecha y me va a cazar. No va a haber manera que me escape. Solamente si sé que la confianza se va a dar a través de Dios. ¿Qué dice el Salmo 44? Bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Dios mismo lo dice. Imagínense entonces, ¿qué es lo más importante? El primer paso es, si quiero que mi vida personal sea mejor, tengo que tener confianza en mi pareja. Si quiero que mi vida familiar sea mejor, tengo que tener esa confianza en los demás, en la familia. Tengo que dar confianza para que ellos me tengan confianza. Y en la iglesia, hermanos, es indispensable esto. Y sobre todo, hermanos, la confianza en Dios. Si no le digo a Dios lo que me pasa, aunque Él lo sepa, necesitamos decírselo en oración. Porque si no lo digo, hermanos, decía la Escritura, es como aquel que quiere pedir, pero cuando pide, pide mal. O cuando pide, no le dice a Dios lo que realmente siente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Dios no responde también. ¿Qué necesita existir? La confianza siempre en nuestro Dios. Y les voy a poner un ejemplo. Decía Jesús en el capítulo 7 de Mateo. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, y vamos a ir al capítulo 7 de Mateo. Y antes que lea esto, vamos a recordar, ¿cuál fue la última persona o quién fue la última persona a quien le tuvimos confianza para decirle lo que estábamos sintiendo? Recuerden en esa persona. Y vamos a leer ahora Mateo capítulo número 7 y vamos a iniciar con el versículo número 24. Dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó,
porque está fundada ¿sobre qué, hermanos? Sobre la peña. Muy bien. Como ustedes ya aprendieron en la mañana, que cada cuestión puede tener un simbolismo, esta peña, ¿a quién está representando? A nuestro Dios. Y decimos, nosotros podemos estructurar nuestra vida y podemos poner nuestra confianza en muchas cosas, pero la más efectiva de todos, ¿cuál va a ser? Poner la confianza ¿en quién? En Dios. ¿El ejemplo cuál es? Como si hacemos una casa y la construimos sobre una peña. ¿Han ido ustedes a Ciudad Universitaria? ¿De qué está construida el hermano José Luis? ¿Qué hay ahí? Piedra volcánica. ¿Qué hubo ahí? Un volcán. ¿Saben ustedes que el lugar donde se sienten menos los temblores en la Ciudad de México es ahí? ¿Por qué creen? Porque está fundada sobre una roca, sobre cuestiones que son verdaderamente más sólidas. ¿Han ido a Xochimilco? Ahí es donde yo vivo. Hermanos, ¿han sentido un temblor ahí? ¿Les ha tocado un temblor en Xochimilco? Hermanos, miren, la parte de abajo, cuando ustedes ahí hacemos un hoyo en Xochimilco, ahí donde vivimos, hermanos, medio metro y empieza a salir agua. 1 metro y ya se inundó el espacio. Y dice, bueno que toda esta zona es así, lacustre, pero ¿cómo le hicieron? Hermanos, se siente que se mueve la tierra de una manera de verdad difícil. ¿Por qué? Porque esa zona es una zona muy diferente a ponerlo sobre la roca. Y entonces por eso leemos esto nuevamente. Cualquiera pues que me oye estas palabras, verso 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿sobre qué, hermanos? Sobre la peña. ¿Y qué ocurrió? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron aquella casa, ¿y qué ocurrió? Y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Mi hermana, ¿qué significará la lluvia, los ríos, los vientos? ¿Qué opina? A esta parábola, a este ejemplo. Dice, está la casa en una peña y vinieron ríos y vinieron vientos y no se cayó la casa. ¿Qué representarán los ríos, los vientos, el agua, la lluvia? Circunstancias de la vida, circunstancias de la vida. Que no son tan buenos, muy bien, exactamente. ¿Qué sería esto entonces, hermanos? Las pruebas, los problemas, las vicisitudes. Si no tenemos la confianza firmemente en Dios, va a venir un problema y ¿qué va a ocurrir? Hermanos, lo que vamos a decir es, me voy de la iglesia, ya no estoy de acuerdo aquí, Dios no me escuchó, ya me siento mal, y entonces ¿qué ocurre? Que esa lluvia nos hizo perder la confianza en Dios. Pero si nuestra fe está fundamentada en la peña, ¿qué ocurre? Por más cosas que ocurran en nuestra vida, problemas, situaciones complicados, no quiero decir que se van a quedar siempre. Una lluvia no llueve todo el tiempo, ¿o sí, hermanos? Un río no pasa todo el tiempo, un terremoto no ocurre todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre eso, estoy fuerte para poder resistirlo. Y entonces cuando ocurre, sé cómo poder actuar. Y entonces viene un problema en la vida. ¿Qué nos da Dios si tenemos confianza en Él? Hermano, nos da una respuesta. Yo estoy convencido de eso. Con la confianza en Dios, en los problemas encontramos soluciones. Y además incluso, en los problemas encontramos aprendizaje. Hay cosas que nos duelen, pero aprendemos. Y entonces hasta en esos puntos encontramos la bendición de Dios. Por el contrario, vean lo que dice, versículo 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Mi hermano Ramírez, ¿qué significa insensato? Imagínense que alguien le dice, hermano Ramírez, usted es un insensato. Inmediatamente, ¿qué piensa? Mal hecho. Sí.
Muy bien. Sí, eso está muy bien, ¿verdad? Esa es la parábola. Pero si alguien le dice insensato, miren, se lo voy a definir qué dice. Insensato es que muestra imprudencia, que es inmaduro en sus actos. Exactamente, un insensato es un individuo desatinado, irrazonable, irreflexivo, imprudente y necio. Caray, ya tenemos muchas definiciones, ¿verdad? Así que escuchamos insensato y dijimos, bueno, a lo mejor no es tanto, pero ya que vimos todo lo que significa, vean todo lo que es eso. Desatinado, irrazonable, irreflexivo, imprudente y necio. Así que si les dicen insensato alguna vez, pues hermanos, tómenlo en cuenta porque sí es algo importante, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Y fue grande su ruina. ¿Por qué fue grande su ruina? Esa persona, hermanos, perdió en este caso su casa, pero en lo que simboliza, ¿qué perdió? Perdió su vida, su fe, su espiritualidad, su confianza en Dios, la confianza en los demás. ¿De qué tamaño es su ruina? Hermanos, es muy grande. Es por ello que hoy aprendemos algo muy importante. La confianza en Dios es significativamente valiosa para que podamos construir nuestras vidas. Todo lo que hagamos debe estar construido sobre la peña. Y ese es el ejemplo de Jesús. Tu vida, lo que decides todos los días, si vas a poner un negocio, si vas a ir a un empleo, si vas a estar en la escuela, si vas a tener una relación de pareja, si vas a tener un novio o una novia, ¿qué debería de existir siempre antes de todo eso? La confianza en ¿quién? En Dios, para que lo que hagamos tengamos esa confianza y podamos decir, también Dios me ayuda a que lo que hago todos los días tenga un sostén en la vida. Y cuando tenemos eso, Dios nos enseña a tener la confianza en los demás, a decirle a la esposa, al esposo, mira, me sucede esto, mira, necesito aquello, a decirle al hermano. Qué gusto nos daría, hermanos, que todos en la iglesia tuviéramos la confianza para decirle a un ministro, no digo a mí, a quien sea, hermanos, a un obrero, y decirle, hermano, mire, estoy en este problema, ¿qué cree o qué me recomienda que pueda hacer? Cuando esa persona tiene la confianza, que sabe que el ministro no va a andar divulgando lo que le dijeron, sino que lo va a guardar y simplemente va a ayudar al hermano o a la hermana, de verdad que la confianza va a tener un fruto importante. ¿Qué va a significar? Un buen consejo, una ayuda, una recomendación, una manera de decir, sí es cierto, la Biblia dice esto. Y además, fíjense qué bendición, cada vez que un ministro, un obrero, ayuda a alguien más, se está ayudando también a sí mismo. Porque cuando uno da un consejo, ¿qué ocurre? El consejo también llega hacia nosotros, porque reflexionamos y pensamos y decimos, también me sirve a mí. Y entonces se vuelve un círculo de virtud, un círculo importante. Pero todo comienza con la confianza que le tenemos en Dios. Entonces la pregunta que yo les iba a comentar con esta parábola es, ¿ustedes le han pedido todo lo que sienten a Dios? ¿Se lo han dicho? ¿Le han tenido toda la confianza? ¿O solo le han dicho parte de lo que ocurre en su vida? Y en ocasiones dicen, si me pasa esto, le digo a Dios en forma general que me ayude y yo ya veré cómo lo hago. Hermanos, cuando pasa eso, perdemos confianza de nosotros con Él. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las soluciones son igual de genéricas, no nos van a ayudar de manera específica. Es por ello que la Biblia nos enseña, tengámosle confianza a Dios. Si no, decía David, si no le tuviera confianza a Dios, si no tuviéramos un fundamento de todo esto, hermanos, decía David, me sentiría como un ave volando en pleno monte, con un hombre con su flecha y yo sin ningún amparo, y sé que la flecha me va a atravesar. El Salmo 11 que leíamos. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Tengámosle confianza a nuestro Dios, hablemos con Él, busquemos a una persona en cual podamos tener confianza.
Y la persona, hermanos, que recibe cualquier problema, es muy importante que esa persona sirva de bendición para la otra, que no esté hablando del problema que le contaron, que no lo diga a los demás. Si es una cuestión de confianza, hermanos, se lo tiene que quedar. Y en ocasiones nos pasa que ocurre alguna circunstancia y como que nuestra boca quisiera decir, oye, la hermana me contó que está en este problema, ¿qué tenemos que hacer? Dice la Escritura, mejor pon freno, no hagas eso. El prudente en el tiempo adecuado sabe que debe de callar. Así que entonces, ¿qué les decimos? Hermanos, tengámonos confianza, aprendamos a tener confianza en la pareja. Si no tienen pareja, aprendan a tener confianza en la persona que tienen al lado, que los ha ayudado, que los ha escuchado. Es indispensable eso en la vida. Cuando logramos esto, nos da la oportunidad de desahogar lo que tenemos, de hablarlo, de sentirlo. Y en ocasiones, cuando lo dejamos sin decir, miren hermanos, incluso dicen, y lo he leído en varias partes, que provoca enfermedades. Cuando nos quedamos con lo que sentimos y no lo decimos a los demás, ese estrés, ese apresionamiento de los pensamientos nos va angustiando de tal manera que hasta nos provoca enfermedades. Algunos estudios dicen que incluso hay cáncer que se puede provocar por el hecho mismo de quedarse con los problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que abrirnos. Es cierto que hay que tener cuidado y hacerlo con precaución, pero cuando nosotros seamos quienes recibimos la confianza, no la defraudemos. Demos la oportunidad para que estas palabras de nuestro Dios sean realmente valiosas para nosotros. La confianza nos construye, nos hace mejores personas, nos hace desahogarnos de lo que tenemos. Y la confianza en Dios es el máximo de todo. El poderle contar a Dios lo que sentimos, nuestras angustias, lo que queremos, lo que necesitamos, lo que queremos de la vida. Si queremos algo en la vida, ¿a quién se lo tenemos que contar? A Dios. ¿Por qué no decírselo? Es importante entonces darlo de esta manera. Voy a terminar con una parte de la Escritura, de un ejemplo, hermanos, que dice así, segundo libro de los Reyes, capítulo número 6. Y aquí les voy a poner como ejemplo, cuando uno tiene confianza en Dios, es como si nuestros ojos se abrieran. Vean lo que dice la Biblia. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 6. Versículo número 8 dice así. Capítulo 6 del segundo libro de los Reyes, versículo, ¿qué les dije, hermanos? 8. Dice así. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando a sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y amonestándole, y guardándose de allí, no una vez ni dos. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos díjoles, ¿no me declarasteis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y fuele dicho, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un grande ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios para salir, he aquí que el ejército que tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿cuál es la pregunta, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Qué le ocurre? Eliseo es un profeta, están en guerra, y Eliseo le decía al rey, mira rey, el ejército de los de Siria va a venir por acá, no vayas por ahí. Esa es la confianza que Dios tiene en ti para que hagas lo que tienes que hacer. ¿Y qué hacía el rey? Evitaba ese lado, y el rey de Siria decía, pero ¿cómo es posible? Me adivinó la estrategia, y eso que lo hice en lo más oculto de mi recámara.
¿Qué le responden? Es que ellos tienen ¿a quién? A Eliseo, el profeta está ahí y él le dice al rey lo que va a ocurrir. Tráiganmelo. Y hermanos, cerca del lugar donde está Eliseo, lleva muchos carros, mucha gente guerrera, y su siervo le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿En quién vamos a confiar? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y hermanos, vean las palabras. Versículo número 16. Y él le dijo, no hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros, ¿de qué, hermanos? De fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, ruégote que hieras a esta gente con ceguedad. E hiriólos con ceguedad conforme al dicho de Eliseo. ¿Qué se dio cuenta el siervo de Eliseo? De una maravilla. ¿Qué dio, hermanos? Pensaba que él y Eliseo estaban solitos y que había muchísimos guerreros de Siria en contra de ellos. ¿Y qué le dice Eliseo? No te preocupes, no tengas miedo. Le voy a pedir a Dios que te dé confianza. Y cuando Dios le da confianza al siervo, hermanos, es como si le abrieran los ojos. ¿Y qué ve? Ve que del lado de ellos había una fuerza inmensa de parte de nuestro Dios. Carros de fuego, gente que los iba a ayudar. Y dice, son muchos más que los que tenemos enfrente. Y hermanos, ¿qué aprendemos? Cuando nosotros estamos con Dios, como Eliseo, como este siervo, Dios nos abre los ojos y nos dice, aquí está la confianza, no te preocupes, cualquier situación en tu vida va a tener una solución. Puede a veces tardar, no quiere pensarse, hermanos, que sea inmediato, pero ¿qué significa? Ahí está Dios, si tenemos la confianza en Él. Nos va a abrir los ojos y vamos a ver qué maravilla es tener a Dios de nuestro lado. Y qué maravilla, hermanos, es que con esos mismos ojos abiertos podamos ver a los demás y decirle, hermano Marcial, quiero tener confianza en usted. Hermano Joel, hermana Elizabeth, queremos tener confianza en usted. Y hermanos, esa confianza nos va a construir como personas, como seres humanos y como hijos de Dios. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Pasa a vosotros. Mi hermano. Sí. Sí. Y cuando yo me alejé de la iglesia, todo me salía mal. Entonces tuve que regresar porque aquí está la salvación. Sí. Y eso es importante, nuestro hermano. Sí. Y hermanos, como dice nuestro hermano Marcial, y tengamos confianza entre nosotros, que podamos nosotros decir, sí, no importa, es un verdadero hijo de Dios. Y si alguien ve que todavía no lo es, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar y ayudarle, ¿o no es así? Cuando dice la Escritura, si dos ciegos van por el camino, ¿qué les va a ocurrir? Se van a caer los dos. Pero si uno ve, entonces ¿qué hace? Levanta al otro y cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Qué nos quiere decir la Escritura? Hermanos, ayuda al otro. Si hace falta confianza, ayuda a que se construya. Que Dios los bendiga, hermanos, pasa a vosotros.